Ya. ¿Cómo son los datos? Dame los datos. Señora. 540, 985, 2987. Y acá es 51446. Bueno, mis hermanos, antes de comenzar, tengo algunos anuncios para dar. El primero de ellos tiene que ver con algunas actividades de la federación que están programadas pues todos los años, como siempre. Este año, debido a la pandemia y a toda esta situación de cuarentena, por ahora, dependiendo también de lo que el gobierno decida, ha decidido la federación suspender todas las actividades que incluyen aglomeraciones, incluyen reunión de muchas personas. Y por supuesto, toda esta situación para la mayoría de familias va a afectar económicamente. Entonces la federación ha decidido suspender todos los campamentos de mitad de año para este año 2020. No van a haber campamentos ni de jóvenes, ni de adolescentes, ni el otro, ¿cuál era el de mitad de año? ¿De niños? El de niños, adolescentes y jóvenes. No va a haber campamento este año. Quedan totalmente suspendidos. Como ya habíamos anunciado, el día de ayer, sábado, estaba programada la conferencia de misiones de Sivan para este año 2020. No se pudo hacer, se tuvo que cancelar. Sin embargo, se optó por realizarla de manera virtual. La conferencia ya está lista, están las herramientas tecnológicas necesarias. Entonces, por eso les comparto esta imagen, donde el anuncio es que se va a realizar la conferencia misionera de manera virtual a través de esta misma plataforma que estamos usando, Zoom, el día 18 de abril, que es sábado, o sea, de ayer en 15 días, a las 2:45 de la tarde. Sábado 18 de abril, 2:45 de la tarde por esta plataforma, y va a ser transmitida también de manera simultánea a través de Facebook Live y de YouTube, para las personas que de pronto no puedan verla por acá. Entonces, esos dos anuncios inicialmente, de acuerdo a cómo nos vaya con esta conferencia virtual, estaremos avisando si se realiza o no los eventos que venían después. Recordemos que el 1 de mayo siempre es la reunión de varones, pero por supuesto no nos podemos reunir allí. Entonces, si el Señor lo permite y todo esto sale bien, es posible que hagamos la reunión de varones también a través de esta plataforma, para que lo tengamos presente. Bueno, esos serán los anuncios para el día de hoy. No siendo más, mis amados hermanos, vamos entonces a la palabra de Dios. Quiero invitarlos, por favor, en esta mañana al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 1. Evangelio de Mateo, capítulo 1. Evangelio de Mateo, capítulo 1. Hace 15 días estuvimos finalizando el estudio de Lucas.
del capítulo 1 de Lucas. Recordemos que estamos en un estudio armónico de los evangelios y estamos mirando cronológicamente cómo se armonizan todos los 4 evangelios para llevar una línea ordenada en nuestro estudio. Recordemos que estuvimos mirando o empezamos este estudio precisamente con el origen del Señor Jesús, ¿no? Estuvimos hablando de su origen divino, todo esto lo estuvimos viendo allí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús es mencionado o nombrado o referido como el Verbo, el encargado de la creación, ese que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego estuvimos viendo en el capítulo 1 de Lucas todas las referencias acerca de la anunciación, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, también el anuncio de el Señor Jesús. Y finalizamos el capítulo número 1 de Lucas hablando de la profecía de Zacarías, un sacerdote anciano que vendría a ser el papá de Juan el Bautista. Y al final de esa profecía nos hablaba de cuál era la labor o algunas verdades bíblicas acerca de la labor de Juan, para qué venía Juan a este mundo y qué significaba ese preparar sus caminos. Entonces, parte de esas cosas que estuvimos viendo hace 15 días tienen que ver con mostrar al ser humano la realidad del corazón del hombre. Un corazón que está en tinieblas, un corazón hundido en el pecado. También con la necesidad de mostrar con la palabra esa necesidad de ese corazón perdido para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. También veíamos que Juan tendría como propósito mostrar que Jesucristo y solo Él, solo Cristo, es la luz resplandeciente que necesita un corazón en esa situación, un corazón en tinieblas. Y también mostrar que esa luz que es Cristo es el único camino, la única guía que nos lleva a tener un camino de paz con Dios. Esa reconciliación de la que estábamos hablando hace un momento. Y esta labor, decíamos en aquel entonces, que no era solo exclusivo de Juan. Esta es la labor de la iglesia hoy día. Esta es la labor que nos han sido encomendada. Hoy, ya después de que Juan nació, se nos anunció qué era lo que iba a hacer. Y también lo que nosotros debemos estar haciendo. Llegamos a un momento increíble, un momento único en la historia de la humanidad, el nacimiento del Señor Jesús. Y antes de comenzar, quiero empezar con una historia que encontré. Se cuenta que un emperador chino le avisaron que en una de sus provincias de su imperio había una insurrección. Y le dijo a sus ministros de gobierno y a los jefes militares que lo rodeaban: vamos, seguidme porque destruiré a todos mis enemigos. Cuando el emperador y sus tropas llegaron a donde estaban los rebeldes, él trató con mucho cariño, amablemente a estas personas que eran sus enemigos y con gratitud se sometieron voluntariamente a él de nuevo. En medio de esta situación, todos los que formaban su séquito, todos sus soldados y generales y demás, pues estaban viendo lo que estaba pasando y estaban esperando la orden de su comandante para ejecutarlos a todos, porque se habían sublevado contra él. Sin embargo, estaban atónitos porque estaban viendo cómo los trataba humanamente y con cariño. Entonces el primer ministro le preguntó enojado al emperador: ¿de esta manera cumple vuestra excelencia su promesa? Dijisteis que íbamos a destruir a vuestros enemigos. Los habéis perdonado a todos y muchos hasta con cariño los habéis tratado. Entonces el emperador con actitud generosa les dijo: os prometí destruir a mis enemigos y todos vosotros veis que ya nadie es mi enemigo. A todos los he hecho mis amigos. ¿Alguna vez han experimentado esa sensación
en alguna situación de su vida, en el trabajo, en el estudio, donde sea, en la cual quisieran ustedes impartir justicia, quisieran ustedes tener el poder de acabar con esas personas porque hicieron algo muy, muy malo que me afectó a mí o le afectó a ustedes, o de pronto en una situación en la cual ustedes se vieron involucrados, digamos, en una acción incorrecta y sus jefes o alguien superior de ustedes les está indagando realmente qué fue lo que sucedió. Y ustedes saben quién fue el que hizo esa cosa o esa acción y cuál fue la acción que hizo. Y saben que estuvo mal, pero ustedes le aprecian tanto que entran en una encrucijada y no saben con certeza qué hacer, qué decisión tomar, delatarlos, o si ustedes son parte de eso, delatarse ustedes mismos, afrontar las consecuencias, quedarse callado, qué decisión tomar. A veces tenemos que enfrentar situaciones de ese tipo y no sabemos qué hacer. Pero la Biblia nos muestra cómo podemos encontrar ese camino correcto con facilidad para poder llevarlo a cabo y hacer lo correcto. Quiero invitarlos a Mateo capítulo 1, mis hermanos. Voy a dar lectura desde el versículo 18 hasta el final del capítulo 1. Estamos hablando del nacimiento del Señor Jesús. Y dice allí en el versículo 1 de Mateo, perdón, versículo 18, Mateo capítulo 1, dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Mis hermanos, inclinemos nuestros rostros allí donde estemos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias en esta mañana. Señor, porque podemos abrir nuevamente con libertad tu palabra. Yo te doy gracias por las familias que allí a la distancia, Señor, me escuchan. Escuchan tu palabra y, Señor, podemos ser edificados juntamente en ella. Señor, tantas verdades que nos tienes para nosotros, son un gozo poder abrir tu palabra y escudriñarlas en esta mañana. Señor, en esta cuarentena en la que estamos, un poco apartados, donde no nos podemos ver cara a cara de frente, donde no nos podemos abrazar, no nos podemos dar la mano en comunión. Señor, ruego tu fortaleza para cada uno de nosotros. Gracias por la unidad que has permitido en familia en estos días. Gracias porque nos permites de alguna manera acercarnos más a tu palabra. Orar también hemos podido, Señor. Hemos podido compartir a través de esta red. Y te damos gracias por todo esto, Señor, por esta oportunidad, por este tiempo. Pido tu dirección, Señor, en esta mañana para, de acuerdo a tu perfecta voluntad, ser cumplidor de lo que tú nos has enseñado y poderlo compartir con mis hermanos. Señor, que nuestros corazones sean edificados, nuestras mentes renovadas, nuestro ánimo levantado
a pesar de todas estas situaciones. Que tu palabra, Señor, sea lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino, guía nuestra mente, Señor, y sabiduría para las decisiones que debemos tomar. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, confiando en tu dirección, en tu guía, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien. Mateo capítulo 18 es uno de los capítulos, o es una de las situaciones en la que vamos a estudiar hoy, de las más hermosas que podemos encontrar en la Biblia. Es una situación única, pues estamos hablando del nacimiento de Dios mismo, del Hijo de Dios en la tierra. El nacimiento del Salvador es un acontecimiento increíble. Desde, como les decía, del comienzo de los evangelios estuvimos hablando del origen del Señor. Y este pasaje, unido a lo que vamos a estar viendo en Lucas capítulo 2, nos narra, con estos pequeños versículos, nos narra lo que sucedió en el nacimiento de nuestro Salvador. Es lo que muchas personas a través del mundo llaman Navidad, y lo que nosotros también aquí en Colombia estamos acostumbrados a celebrar en el mes de diciembre. Vamos a mirar qué fue lo que sucedió, vamos a mirar si realmente fue en esa época, vamos a ver exactamente cuál es el relato que nos da Mateo, que nos enseña Lucas, qué sucedió después del nacimiento de Jesús. Y empecemos aquí por el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 18. Perdón, Mateo 1, 18. Mateo 1, 18. Y Mateo inicia diciendo lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Y me gusta mucho que Mateo utilice, como lo hace también Marcos en el versículo 1 del capítulo 1, y se refiere a nuestro Salvador como Jesucristo. Marcos dice el principio del Evangelio de Jesucristo, y es que el nombre de Jesús, como tal, en aquel tiempo era uno de los nombres más comunes que podíamos encontrar, así como José, como Juan. José, si nosotros recordamos, significa Dios añade. Juan significa regalo o gracia de Dios, o Dios es bondadoso. Y Jesús viene del hebreo y significa Salvador, o Jehová, o Yahvé, salva. Por tanto, en aquel entonces, este nombre no era nuevo, no era único, no era exclusivo. Había muchas personas que se llamaban Juan o José, o también Jesús. Hoy en día también encontramos muchas personas que tienen este nombre de Jesús. Y escuchaba en estos días uno de esos memes por internet que yo compartí, acerca de la situación, ¿no? Y donde dice, por estos días vamos a encontrar, o mejor, decía el meme, por favor no le vayan a poner a sus hijos Brian COVID o COVID Steven, me los conozco. Y es que hay nombres comunes, sobre todo en Colombia, que empiezan a colocar por épocas y aparecen cualquier cantidad de personas con el mismo nombre. Por aquel momento, Jesús era un nombre muy común. De hecho, debemos entender que aquí, cuando Mateo dice Jesucristo, es una bonita referencia porque no se trata de cualquier Jesús. No era cualquiera de los Jesús que uno pudiera estar viendo por allí, sino se trata de Cristo, se trata del ungido, se trata del Salvador. Y en el versículo 16, si nos devolvemos un poquito, ahí en el mismo capítulo 1 de Mateo, dice lo siguiente: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El mismo Mateo, en su relato, nos está diferenciando que no era el mismo Jesús que podíamos estar conociendo. Y es interesante cómo hoy en día los creyentes estamos tan acostumbrados o hemos igualado tanto el nombre santo de Dios, y que las personas se refieren al Señor como cualquier otra persona, ¿no? Como un amigo, un vecino. Entonces encontramos en las mismas iglesias y en otros lugares referencias a Chuchito
o a el man, o mi mejor amigo. Pero parece que estuviéramos perdiendo un poco la reverencia hacia el santo nombre de Dios. Nos estamos refiriendo al Señor Jesucristo. Por eso a mí me gusta mucho que este pasaje empieza diciendo nacimiento de Jesucristo. Y cuando el autor dice el nacimiento de Jesucristo fue así, la Biblia está estableciendo una verdad inequívoca. Está diciendo que esto es un relato histórico que ha sido comprobado. No está suponiendo algo, no está inventando algo. Cuando dice fue así, las palabras que utiliza son categóricas. Y está diciendo no hay la menor duda de lo que voy a escribir a continuación. Y el relato comienza de la siguiente manera. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. De acuerdo a lo que ya vimos en Lucas, Lucas capítulo 1, sabemos que José y María eran jóvenes, vivían en una ciudad del norte de Israel llamada Jerusalén, y ambos estaban bajo un estado de compromiso ineludible llamado el desposorio. Cuando estuvimos mirando Lucas, estuvimos estudiando más o menos esto y recordemos que hay tres pasos, o habían tres pasos en cuanto al matrimonio en Medio Oriente. El primer paso era un compromiso que era fácilmente se podía deshacer durante el tiempo. No había ningún problema, simplemente se charlaba y ya, se podría finalizar si no había ningún compromiso adicional. La segunda parte es lo que llamamos el desposorio, que era un acto mucho más formal. En el desposorio, los padres de los jóvenes hacían un pacto y ellos frente a frente hacían un juramento con estos testigos. Esto constituía un contrato que no se podía deshacer. Dentro de ese juramento de fidelidad por parte de los novios, cualquier relación íntima por parte de cualquiera de los dos era considerado como adulterio y por tanto castigado con la pena de muerte de acuerdo con la ley mosaica que podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 22. Vamos rápidamente allí, por favor. No pierdan Mateo. Vamos a Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 y 24. Dice allí la palabra de Dios, si hubiere una muchacha virgen desposada, es decir, dentro de ese compromiso de desposorio con alguno, y alguno le hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces la ley de Moisés indicaba que durante el compromiso del desposorio, que como lo habíamos visto por lo general duraba un año, ambos debían ser fieles los unos a los otros. Sin embargo, ellos no vivían juntos, aún no se habían casado, no tenían mayores acercamientos físicos. Y la muchacha aún estaba viviendo bajo el hogar de sus padres, sin embargo, legalmente ella ya era esposa de José. José ya tenía cierta responsabilidad para con ella, aun cuando todavía no estaba viviendo con ella. Tan así que si en este momento, durante este periodo, este año de desposorio, José muriera, María era instantáneamente considerada como viuda, aunque fuera virgen. Es interesante, así era el asunto aquí. Entonces, lo que viene va a ser una prueba muy grande para José, porque luego de esto, por supuesto, ya venía una fiesta como tal, que era la tercera parte,
había un ritual específico en el cual José tendría que ir a la casa de los padres, entregar algunas cosas a sus padres, recoger a María, llevarla a su casa y allí empezaría el festejo de la boda, que dependiendo pues de la parte económica de las familias podría durar hasta 7 días. Luego de la boda sí se consumaría el acto sexual como tal, el matrimonio como tal. Entendiendo esto, a la luz de esto, Mateo nos escribe, regresemos a Mateo, capítulo 1. Mateo nos aclara allí que María y él ya estaban desposados. Legalmente eran prácticamente marido y mujer, aunque no se habían casado todavía. Y aclara con esta frase, antes que se juntasen. Esto quiere decir que la boda como tal, la celebración, aún no se había realizado. Estaban en ese periodo, en ese año. Y en ese año, como lo estuvimos viendo, podemos entender que sucedió el anuncio, sucedió lo que sucedió con Elizabeth, María estaba embarazada, pero aún no se habían casado, estaban comprometidos seriamente, pero no se habían casado. Continúa el versículo 18 diciendo, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ese se halló, en el griego son 3 palabras, que de manera muy literal quiere decir fue encontrada encinta. Posiblemente María ya estaba con un poquito de barriguita, pero pongámonos un momento en los zapatos de José. Piensen en esto, porque ahí vienen varias preguntas, ¿no? ¿Cómo se enteró José de esto? ¿Cómo fue ese se halló? Porque por supuesto en ese tiempo no habían pruebas de embarazo ni eh, ninguno de estos exámenes que conocemos hoy día. ¿Cómo se enteró José? Podríamos decir, aunque no lo dice el relato bíblico, que María se lo pudo haber contado. Y José tal vez no lo había entendido del todo, pero sí tenía claro en su mente cuáles podrían ser las consecuencias de una situación como esta. Y el versículo 18 termina diciendo que había concebido del Espíritu Santo. Sin embargo, el versículo 19 dice lo siguiente. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. ¿Ustedes se imaginan qué pasó con José luego de que se dio cuenta de que su futura esposa, la cual se supone es virgen, está embarazada? Complicado, complicada la prueba que tenía José en ese momento. El versículo 19 dice José, su marido, porque legalmente ya era el esposo de María. Como les digo, si este moría, ella era viuda. Pero imagínense uno irse a casar con una mujer. Acuérdense que para los judíos, una mujer de 12 años y medio en adelante ya estaba propicia para casarse. Generalmente se casaban antes de los 18 años. Y aprender o ver o entender de que su esposa está embarazada. Y sabiendo que está embarazada, ella le dice que es del Espíritu Santo. Nosotros, bueno, podríamos tener varios interrogantes aquí. Uno de esos es, María, ha sido concebido del Espíritu Santo, ¿es la madre de Dios? Ya hemos estado hablando de esto. En estudios anteriores hablamos de la unión hipostática, lo que significa la unión de la divinidad de Cristo con esa parte humana. Jesucristo fue concebido en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Y si Jesucristo es Dios, entonces María ¿es la madre de Dios? La respuesta aquí es no. María no puede ser la madre de Dios porque así estaríamos diciendo que Dios, en la persona de Jesús, empezó su existencia en el vientre de María, cosa que no es verdad. La concepción de María fue algo sobrenatural y Jesús no tiene comienzo ni fin, como lo estuvimos viendo en Juan. Por eso María no es la madre de Dios. Sin embargo, este acto sobrenatural del Espíritu Santo sí
empezaría la unión, o sería el comienzo de la unión de la divinidad de Dios con la parte humana de Jesucristo en la tierra. Entonces, desde este punto de vista, es Dios mismo quien toma a María como su instrumento para un cumplimiento de propósito en la encarnación, mas no es el comienzo de la vida del Señor Jesús. El doctor Samuel Pérez Millo lo resume muy bien con esta frase. Cristo es, por tanto, Hijo del Padre en la eternidad e Hijo de María en la temporalidad de su condición humana. Vuelvo y lo repito. Cristo es, por tanto, Hijo del Padre en la eternidad e Hijo de María en la temporalidad de su condición humana. Entonces podemos entender que Jesús siempre ha existido porque es Dios y esa unión divina en la naturaleza humana se produjo en el vientre de María. Ahora, regresando a nuestro relato. Si usted fuera José, fuera el esposo de María, y estuviera en esta situación, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué decisión podría hacer usted? El versículo 19 nos dice que José era justo. Esa palabra justo es el mismo adjetivo que se utiliza para referirse Lucas a Zacarías, a Elizabeth y a María. Este hombre llamado justo conocía las leyes de Moisés, conocía lo que leímos en Deuteronomio y tenía en su mano, en ese mismo instante, el poder de ponerla, por decirlo así, en escarnio público ante los jueces, ante los sacerdotes y decir, esta mujer me engañó. No la he tocado, estamos comprometidos seriamente, hay un contrato entre familias y está embarazada. ¿Qué sucedería instantáneamente con María? Tendrían que sacar a la plaza pública y tendría que ser apedreada hasta morir. Pero la palabra de Dios nos dice allí que no quería infamarla. Cuando nosotros continuamos viendo las leyes de Moisés, encontramos también por allá en Deuteronomio capítulo 24, dice lo siguiente: cuando una mujer tomare mujer, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. José tenía otra opción. José podía esperar a que sucediera la boda, ir hasta la casa, recogerla con una sonrisa, llevarla hasta su casa, esperar esa noche y al otro día darle una carta por escrito de divorcio y echarla de su casa. Eso es infamación, porque básicamente la está echando de su casa. Sin embargo, este acto también tendría algo más adicional para José. Él debía o asumiría desde ese momento las labores de sustento de ese hijo que iban a nacer, en este caso el Señor Jesús. Pero María había sido desechada por su esposo. No la iban a apedrear, pero sí el pueblo, por supuesto, la iba a ver como indigna, porque era una mujer soltera con un hijo que iba por nacer y su marido la había desechado. Esa es la otra opción que tenía José. Entonces, fíjense, tenía una opción que era delatarla para que la apedreara. La otra opción era tomarla en la boda y al otro día echarla con una carta de divorcio e infamarla. Y la tercera opción que ve José ahí es quiso dejarla secretamente. Imagínese usted este pobre hombre, luego de que se enteró de que esta mujer estaba embarazada y como se dice acá en Colombia, ¿no? Por obra y gracia del Espíritu Santo, muchos pensamos en algo así y ¿qué podríamos hacer? La Biblia dice que José era justo, pero no se apresuró. Esto es importante tenerlo en cuenta. No se apresuró a tomar una decisión en contra de María. Esperó, quizás no pudo dormir
quizás el sueño se le iba pensando en cuál era la decisión correcta que debía tomar. Y así a veces nos pasa en la vida diaria.